a dar a cada uno de ustedes la más cordial bienvenida para este CIPA, que ya es el último de la tarea 2. Esta tarea ya resolvimos la primera parte, que hace referencia a lo que fueron unidades de medida y propiedades periódicas. Ya esta segunda CIPA es para que ustedes afinen aquellos conceptos en relación a enlace químico y nomenclatura química. Bien, entonces voy a compartirles pantalla y que algunos de ustedes también, por favor, me confirmen si están viendo la pantalla. Permítame un segundo, por favor. Bueno, aquí estoy compartiéndoles, jóvenes, la invitación, el recordatorio que les envía a cada uno de ustedes a sus correos sobre el encuentro de hoy. ¿Todos lo están viendo? Sí, señora. Ah, bueno. También se los coloqué en el equipo, porque sé que algunos trabajan y están con varias actividades en el día, entonces estoy constantemente recordándoles, no solo en el correo, sino en el equipo. Por eso doy esos minutos de más para que quienes vean en último momento el aviso en el equipo tengan esos 10 minuticos para conectarse. Bien, recuerden que deben hacerlo siempre por eventos, en CIPAS, que está en su campus virtual. De nada sirve que usted le dé clic aquí y usted puede acceder, pero la asistencia no queda registrada a nivel nacional y es importante que lo haga desde allí. Bien, ahora les voy a compartir la pantalla para que por favor también me confirmen si lo están viendo en cuanto a enlace químico y nomenclatura. Y si me escuchan bien. Sí, profe. Te Bueno. escuché. Ok, bueno, muchas gracias, Janet. Entonces, como les estaba mencionando, estos dos temas hacen parte de la tabla 3 y de la tabla 4, ¿sí? Ya muchos han entregado estas dos tablas. Sin embargo, han tenido varias correcciones, sobre todo en la nomenclatura, para que por favor ahí donde tengamos un poquito más. Vamos entonces a mirar cuando uno habla de enlace químico. ¿A qué se refiere con esto? Cuando uno habla de enlace químico es porque así como en la vida de uno que siempre está buscando el equilibrio y la estabilidad, sea social, sea económica, ustedes están estudiando para ser unos profesionales, para tener una mejor estabilidad, sea emocional, sea que esto le permita tener también una estabilidad económica y también porque uno quiere seguir estudiando. Entonces, esa estabilidad no solamente la vemos en la vida de uno, sino también en las moléculas. Y las moléculas lo van a tener en presente en cuanto a lo que es enlace químico. Entonces, el objetivo de la CIPA, primera parte, es identificar los cambios químicos en la naturaleza. Y también en la segunda parte es mirar esos cambios químicos, cómo van a estar estables, cómo van a estar balanceados en una reacción química. Esos cambios químicos en la naturaleza pues van a ocurrir en la vida, cada momento del día y va a estar en general en el entorno en que cada uno de nosotros vivimos. Es decir, que esto va a estar durante todo el tiempo. Por ejemplo, cuando ustedes ven una planta floreciendo o si ven la flor, es porque fue a través de un proceso, a través de unos cambios químicos. Si la hoja está de color verde, porque fue a través de la formación de unos compuestos químicos que le da el color verde a la hoja. El fruto fue gracias a que esa flor pues generó ese compuesto químico. Entonces todo el tiempo lo vamos a estar observando. Vamos a mirar un poquito a qué hace referencia esto con enlace químico. En 1875 nació un gran científico que fue Gilbert Newton Lewis. Él falleció en 1946. Quien desee pues, mirar un poco más
biografía de este científico, permitió entender para nosotros cómo se están los átomos combinando para alcanzar una configuración electrónica más estable. Y a eso lo llamó pues una estabilidad máxima cuando logra que un átomo es isoeléctrico con un gas noble. Es decir, en pocas palabras, está realizando un enlace entre un elemento y otro o entre átomos del mismo elemento. Puede ser oxígeno con oxígeno, es decir, el mismo elemento y tiene dos átomos. Esa estabilidad pues se va a dar gracias a, a que va a encontrar estos elementos en el compuesto una estabilidad. Entonces se van a combinar para alcanzar una configuración electrónica mucho más estable. Así que Lewis, ¿qué hizo? Lewis lo que hizo fue proponer un esquema, un dibujo, una manera de representarlo a través de unos símbolos de puntos, ¿sí? En algunas tareas les he dicho faltan los puntos, en otros les he dicho le hace falta colocarle el elemento, en otros les he dicho el elemento está equivocado, se debe colocar el elemento respectivo con sus electrones respectivos para que se pueda dar el enlace químico. Entonces, ¿a qué hace referencia esto? Es un símbolo de puntos y se llama Lewis en honor al científico y consta del símbolo de elemento. Muchos están colocando cloro con L mayúscula y les he hecho la corrección que es con L minúscula. Entonces se coloca correctamente el símbolo y un punto por cada electrón de valencia que tenga el átomo, ¿sí? Si tiene un electrón, pues será un punto. Si tiene 6 electrones de valencia, serán 6 puntos. Si tiene 7 electrones de valencia, pues será 7 puntos. En esa tabla periódica yo aquí les esbozo, por ejemplo, los elementos del grupo 1A, es decir, representativo, y ellos tienen todos un electrón de valencia, por eso está en el grupo 1A. En el grupo 2A tenemos elementos que tienen en su último nivel de energía sus 2 electrones de valencia. En el grupo 3A tenemos los elementos que tienen 3 electrones de valencia. En el grupo 4A inicia con carbono, tiene 4 electrones de valencia. Es decir, que en el último nivel de energía ustedes van a dibujar 4 punticos. En el quinto grupo vamos a encontrar quien encabeza es el nitrógeno, luego sigue el fósforo, arsénico, ¿sí? Ellos tienen 5 electrones de valencia, es decir, tienen 5 electrones en el último nivel de energía. ¿Y por qué esto? Porque los electrones de valencia, los electrones que están en el último nivel de energía, no son aquellos que están en el nivel más interno, son el nivel más externo, en el más externo. Ahí vamos a tener a esos que se llaman electrones de valencia y ellos son los responsables del enlace químico. Por eso es tan importante diferenciar los 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Por ejemplo, este del 7A inicia con flúor, cloro, bromo, yodo, astato. Ellos van a tener 7 electrones de valencia, es decir, que el símbolo según Lewis pues van a ser 7 punticos. Bien. ¿Qué voy a aprender hoy? Pues bien, como nosotros ya vimos el diagrama de Moller, que es un diagrama, recuerden ustedes que les permitió realizar la distribución electrónica para la tabla 2, sumado a lo que también vimos la clase pasada, la charla pasada, que son esas propiedades periódicas, es decir, las propiedades de los elementos de la tabla periódica. Si usted suma estos dos grandes conceptos, distribución electrónica por el diagrama de Moller y estas propiedades, pues usted va a aprender hoy lo que es un tipo de enlace, predecir el tipo de enlace, es decir, usted va a establecer qué enlace químico se va a establecer en un compuesto. Mire que aquí les combiné
los dos colores, enlace y químico. ¿Por qué? Porque aquí en la tabla periódica que acabamos de ver, vamos a encontrar los del lado izquierdo, los del lado derecho, es decir, los extremos, los elementos extremos, los elementos que están en esos grupos extremos, 1, 2, 1 y 2A, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿sí? Van a tener unas características importantes que se van a estar uniendo unos con otros. En términos generales, no quiere decir que los del bloque de los cuales estoy aquí señalando no lo van a hacer. Sí, también lo van a hacer, pero vamos a encontrar que estos y estos de aquí, ¿sí? Ellos se van a caracterizar por la energía de ionización. Es decir, los del grupo 1 y 2A, es decir, estos elementos que son grupos representativos 1A y 2A, ellos van a tener baja energía de ionización, es decir, que van a tender a formar con mucha facilidad cationes. ¿Y qué quiere decir cationes? Es decir, que forman cargas positivas. ¿Y por qué? Porque fácilmente perdió su único electroncito que tenía en el último nivel de energía, o va a perder dos electroncitos de su último nivel de energía. Como tiene muy baja energía de ionización, forma cationes. Mientras que estos del grupo 6, 7, por ejemplo, oxígeno, flúor, azufre, cloro, ¿sí? Ellos van a tener una muy alta afinidad electrónica, es decir, que van a formar aniones, es decir, cargas negativas. Si estos dos de acá, estos dos grupos que tienen elementos con 1 y con 2 electrones de valencia respectivamente, van a perderlos con mucha facilidad, y estos de acá pues van a aprovechar la pérdida para poder ellos estar de una manera estable. Es lo que hablamos desde un principio, esa estabilidad química, y eso es gracias a la afinidad electrónica. Vuelvo y repito, primero y segundo grupo tienen baja energía de ionización, y estos elementos de los grupos de este lado, especialmente el grupo 6 y 7, pues van a tener una muy alta afinidad electrónica. Entonces uno suele encontrar compuestos entre estos grupos, ¿sí?, de elementos, y van a formar enlace químico. Por lo tanto, ¿qué es enlace químico? Pues el enlace químico es una fuerza, que no se les vaya a olvidar, muchachos. Es una fuerza, como intervienen electrones del último nivel de energía, entonces va a ser una fuerza electro, o sea, de electrones. Y se llama electrostática porque atrae, una fuerza electrostática que une a los iones en un compuesto. Eso es lo que es un enlace químico. ¿Hasta aquí hay preguntas? Señora. Bueno, gracias. Vamos a hacer un ejercicio sencillo, un ejemplo. Ustedes tienen L y F, ¿sí? El litio y el flúor. Cuando ustedes le den un compuesto y le permitan, pues ustedes les preguntan qué enlace químico se va a establecer en ese compuesto, entonces usted debe de entender, de comprender que es necesario lo que hemos visto, el número atómico del litio. Ese número atómico del litio es 3. Usted lo saca en la tabla periódica. Y el número atómico del flúor lo saca en la tabla periódica y es 9. A ver, alguno de ustedes que me diga, por favor, ¿de qué sirve sacar el número atómico? ¿Qué me va a permitir hacer? La distribución electrónica, muchachos. Cuando yo saco el número atómico de la tabla, por ejemplo, busco al 3, 1, 2, 3. Aquí está. Recuerde que la tabla periódica está organizada de manera ascendente, es decir, de menor a mayor del número atómico. Empieza en el 1, sigue el 2, como es ascendente, pues del 2 en nuestro numeración, pues sigue el 3, y aquí el 3 es el litio. El litio
tiene Z, que es el número atómico 3. Y tengo el flúor, que es 9. Entonces 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Entonces quiere decir que estos dos elementos se unieron para formar el compuesto LiF. LiF. Entonces mire, el litio es del grupo 1A y el flúor es del grupo 7A. Entonces como que la tendencia de formar enlace entre estos grupos que están aquí como de color verde. Es un color, usted lo puede encontrar de otro color. Y con lo que ustedes ya vieron en la CIPA pasada, pues el diagrama de Moller me va a permitir hacer entonces esa distribución electrónica. 1s2, me voy por acá, 2s1, ¿sí? 2 más 1, 3. ¿Por qué? Porque recuerden que las cargas positivas van a ser iguales a las cargas negativas. Así que aquí van a ser 3 electrones. Y he corregido en las tareas porque están colocando estos exponentes como número base, es decir, un número grande, y debe estar como exponente. Otros están colocando en las tareas esta distribución, que esto ya es tema pasado, pero aún así lo corrijo, están colocando suma. Aquí no va ningún signo de suma, para que también lo tengan presente y lo organicen. Y la distribución electrónica del flúor, pues entonces aquí fue 3, entonces sigo llenando 2, luego paso aquí a 2p, 5. Ahí me da los 9 electrones, que son las 9 cargas negativas, que es igual a 9 cargas positivas. El fluoruro de litio, que es el nombre de esta sal, ustedes la pueden observar aquí, es un compuesto como insumo para muchos procesos industriales, es de color blanco, es bastante pulverizado, parecido como si fuera la maicena. Por dar un nombre, pues el almidón de maíz es parecido a eso, no por dar la marca comercial, sino por dar un ejemplo. Entonces, esto quiere decir que con la distribución electrónica, entonces eso me da a entender de que el litio, por estar en el grupo 1, tiene un solo electrón de valencia. Y ese electrón de valencia es el que lo va a perder, por eso queda cargado positivo más un electrón. Tenemos que el flúor tiene, en lugar de 1, tiene 7 electrones de valencia. Va a poder aceptar un electrón de su entorno para que quede sus 8 electrones. Mire la carga negativa. Es necesario que se coloque para dar a entender de que ganó un electrón. Entonces, mire, tenía 7 más 1, 8, 2, 4, 6, 8. Ahí usted está contando los puntos. Y los puntos es lo que hace alusión a lo que Lewis estableció. Y es lo que le están preguntando a usted en la tabla 3. Coloque la distribución de Lewis. Bien. Entonces, finalmente, mira cómo queda el fluoruro de litio, cargado positivo y cargado negativamente. En algunas tareas he observado y les he hecho la observación que no están colocando las cargas respectivas a cada elemento. Entonces, para que también lo revisen. Entonces, vamos a mirarlo esquemáticamente. El litio tiene 2 niveles de energía. ¿Por qué tiene 2 niveles de energía? Porque está en el periodo 2 de la tabla periódica. Y en ese periodo 2 encontramos, ¿sí?, que tiene un único electroncito, es decir, tiene un electrón de valencia. Por eso está en el grupo 1A, electrón de valencia. Es un elemento representativo. Cuando se encuentra con el flúor, que el flúor también está en el periodo 2, es decir, tiene 2 niveles de energía, mire que ustedes ven aquí 2 rueditas, tiene 2 electrones en su nivel interior y tiene los otros en su nivel exterior, es decir, 7. Como este tiene mayor afinidad electrónica, el flúor lo que hace es acapararle ese electroncito del litio, ¿sí? ¿Por qué? Por los valores de electronegatividad. Esos valores de electronegatividad, muchachos, ustedes lo pueden sacar a partir del enlace que está en la guía de aprendizaje y van a encontrar esos valores. Por ejemplo, para el litio es 0,98 y para el flúor es 3,98. Mire el valor tan grande. Entonces, usted lo que va a observar, primero que todo, es que el litio le cede un electrón al flúor. Al cederlo, ¿qué sucede? Que el litio pues va a perder ese electroncito y va a quedar cargado positivamente, ya no va a quedar como 2
S, sino que va a quedar como 1S. Y el otro electrón, pues ese electrón va a quedar en la órbita del flúor. Por eso aquí tenemos 8 electrones. Entonces ya no va a quedar 2p5, sino que va a quedar 2p6, porque recibió ese electrón. Y si ustedes lo comprueban restando las electronegatividades, que es lo que se le pide en la columna de la, creo que la columna 3 de la tabla 3, que hagan las diferencias de electronegatividad. Entonces aquí observamos que la diferencia en este caso es de 3, ¿sí? Y eso conlleva a tener de que es un tipo de enlace iónico, ¿sí? Es un tipo de enlace iónico porque el uno le está cediendo y el otro está aceptando. Bien. ¿Hasta ahí hay preguntas? Bueno, en la nomenclatura, vamos a esta segunda parte de la tarea 2, que es donde he observado más errores, para que por favor lo tengan en cuenta. Este es un esquema de las funciones químicas que quiero presentarles para que quede muy resumido. Todo elemento metálico al unirse con un oxígeno le va a formar óxido básico. Todo elemento no metálico al unirse con el oxígeno le va a formar un óxido ácido. Así que usted va a tener óxidos básicos y óxidos ácidos a partir de metal o no metal. Entonces ahí ya empieza el error, porque están cogiendo el elemento no adecuado. Fíjese en el compuesto que le está dando el ejercicio, identifique el metal, identifique el no metal y va a sacar sus óxidos básicos y su óxido ácido. Cuando usted tiene ese óxido básico ya formado, usted lo une con el agua. Al unirlo, le forma una base. La base se llama hidróxido, ¿sí? Ahora, si usted el óxido ácido lo une con el agua, le va a formar el oxácido. Entonces, he observado que no están realizando correctamente la reacción, en donde están cogiendo el óxido ácido y el agua. Están tomando el agua bien, pero el óxido ácido están cogiendo incluso sales. Es el óxido ácido que usted ya formó anteriormente, ¿sí? En la tabla 4 tiene varias columnas. Y en esa tabla 4 le dice, primero saque el óxido básico, luego saque el óxido ácido, luego saque el oxácido. El oxácido es a partir de lo que usted ya formó, más el agua. Saque la base. ¿De dónde sale la base? Pues sale a partir de lo que usted ya formó, del óxido básico. Si usted tiene mal formado el óxido básico, muy seguramente va a quedar mal el hidróxido o la base. Si usted tiene errores en el óxido ácido, pues le va a quedar mal el oxácido. Una vez que usted tenga estos compuestos, ya la última columna de la tabla 4 le pide formar la sal. ¿Cómo se forma la sal? Pues a partir del ácido y la base. ¿Cuál es el ácido? El oxácido. ¿Y cuál es la base? El hidróxido. Cuando usted une estos dos compuestos, pues le va a dar la sal, ¿sí? Y no hace parte de la tabla 4, pero para complementarlo, ustedes también pueden tener el hidrácido. El hidrácido es la unión de ese no metal con hidrógeno. Ese es muy sencillo, por eso no se preguntó allí. Bien, pero si ese hidrácido se une con una base, por ejemplo con el hidróxido, pues también me va a dar la sal. Eso es lo que da a entender esta figura. Bien. Aquí les coloco con colores para que cuando vayan al laboratorio, pues uno es a veces muy visual. Cuando tengo un comportamiento químico básico, el papel indicador o el pH es de color, en el papel indicador morado, ¿sí? O violeta. Si está utilizando pues el pHímetro, quiere decir que está por encima de 7. Entonces aquí le coloco el color morado. El comportamiento químico, ¿para qué fórmulas? Para el óxido básico de, en este caso, sodio. ¿Quién sabe qué olores ignotos nos estamos perdiendo? Siento, aquí tenemos todo lo que necesitamos. Pero puede ir a donde él quiera.
No, hay ciertas restricciones. No puedo ir al centro comercial, a zoológicos, ni a un Por favor, edificio. apague el micrófono. Podrás viajar, pero ahora no corres peligro aquí. Por favor, apague el micrófono. Gracias. Me toca devolverme, muchachos, para ver quién está cometiendo el error de tener el micrófono abierto. Lady Viviana, ¿tienes el micrófono abierto? Gracias, Lady. Discúlpeme. Entonces, ustedes van a tener comportamientos químicos básicos, por ejemplo, cuando el oxígeno se une con un metal, como es el sodio, como es el calcio, como es el magnesio, como es el hierro, ¿sí? Es un comportamiento químico básico, porque son metales. Mire que los dos primeros son elementos del grupo 1 y 2A, respectivamente, mientras que el magnesio, que es Mg hierro, también son metales, pero no son del grupo 1 y 2, sino que son metales, pero de transición, es decir, del bloque D. Y aquí les he señalado con color rojo, para que lo recuerden, que cuando estén mirando en el laboratorio el comportamiento químico de sustancias ácidas, les va a dar un color rojo. Por ejemplo, cuando tienen óxido de silicio, es decir, que es el oxígeno unido con silicio y eso da un comportamiento químico ácido. O cuando tiene el oxígeno con fósforo, oxígeno con azufre, oxígeno con cloro. Es decir, que cuando formaron estos óxidos ácidos, el comportamiento químico quedó ácido. Y tenemos, por ejemplo, el trióxido de aluminio. Aquí les coloco como los dos colores, queriendo decir que puede tener comportamiento básico como puede tener comportamiento ácido. ¿Eso qué quiere decir? Que es un anfótero. Hay muchas sustancias que se comportan de esa manera, como ácidos o como básicos. Dependiendo, pues, en este caso, el aluminio, si ustedes observan en dónde está el aluminio en la tabla periódica, pues va a estar en una parte de la tabla que va a tener esas características de metaloides, es decir, como parte metálico, parte no metálico. Bien. Estas son características químicas de algunos óxidos que yo pues quiero aquí presentarles para que les quede mucho más claro cuando hablamos de básico o de ácido. Básicos va a dar como morado y ácido como rojo. Básicos como metales, ácidos como los no metales. Cualquiera de estos no metales, cualquiera de estos son metales. Bien, la nomenclatura. La nomenclatura va a ser de acuerdo a la IUPAC. ¿Qué quiere decir esto? Que hace referencia a la sigla en inglés de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Es decir, aquí una serie de químicos a nivel mundial se unen para que se le adjudique de manera correcta los nombres de las sustancias a nivel mundial. No solamente aún para química, todos los compuestos de aseo, porque los compuestos de aseo son compuestos químicos, los medicamentos son compuestos químicos. No quiero decir que les da el nombre farmacológico, solo el nombre químico, ¿sí? Por ejemplo, si usted tiene ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, mundialmente se conoce como aspirina, pero el nombre químico es ácido acetilsalicílico. ¿Y de dónde salió ese nombre? De la IUPAC. Entonces, esta nomenclatura se va a establecer para que se quede muy bien diferenciado un nombre de un compuesto a otro, que no haya similitud y que se pueda pronunciar fácilmente. Tenemos tres tipos de nomenclatura: nomenclatura stock o internacional, nomenclatura sistemática y nomenclatura común o tradicional. Entonces, para que ustedes tengan presente cuál de esas nomenclaturas es la que el formato en el anexo le está pidiendo, ¿sí? Las primeras es cualquiera, pero por ejemplo, para la sal, ¿cuál es?
si es la sistemática, si es la tradicional o si es la stock. ¿Sí? Entonces, para que tenga presente eso. Bien. Vamos entonces a mirar aquí la nomenclatura stock o internacional, por ejemplo, para los óxidos ácidos. En ese caso vamos a encontrar, si es óxido o ácido, vamos a encontrar que es el oxígeno más el no metal. Oxígeno más no metal. ¿Cómo se va a colocar el nombre? Se va a tener en cuenta la palabra óxido seguido de la preposición de. Aquí se lo remarco, óxido de. Y luego sigue el nombre no metálico del elemento no metálico. Y se indica entre paréntesis con números romanos el grado de oxidación del elemento. Ejemplo, Cl2O. Entonces, lo primero es saber qué compuesto es. Ah, es un óxido ácido. ¿Por qué sé que es un óxido ácido? Porque veo que tiene oxígeno unido a un no metal. Eso quiere decir que tengo efectivamente un óxido ácido. Ahora, ¿cuál va a ser el nombre? Sigo la regla, según la stock o la internacional. Como tiene oxígeno, va la palabra óxido y la preposición de. Del no metal, en este caso es cloro. ¿Sí? Cloro. Mire que cloro es C mayúscula, L minúscula. Y varios han colocado en la tarea la L como mayúscula. Para que por favor revisen y corrijan el símbolo químico de los elementos. Y entre paréntesis se va a colocar el estado de oxidación del cloro, no del oxígeno, del cloro. Entonces, en este caso va a ser 1. Por ejemplo, Cl2O5 es un óxido ácido. Entonces va a ser óxido de, entonces yo tengo aquí en cuenta que el no metal es cloro y coloco cuál es el estado de oxidación. Entonces yo saco los estados de oxidación del elemento. ¿Sí? A ver si alguien me ayuda. ¿Cuál es el estado de oxidación de aquí del oxígeno? ¿Cuál es? Cualquiera que quiera participar. ¿Menos qué? Es el estado de oxidación del oxígeno. 2. Muy bien. Gracias. Voy a tratar de hacer el 2 aquí. Menos 2. Muy bien. ¿Y cuál es el estado de oxidación del cloro? Acuérdese que va a buscar estabilidad, equilibrio. Ustedes pueden ayudarse, no es camisa de fuerza, no es que siempre tiene que ser así. Se puede ayudar con la X, pero no siempre funciona. Aquí, ¿cuál sería el estado de oxidación del cloro? ¿Más cuánto? Más 1. No, más 1 no me daría 0. ¿Más cuánto? Acuérdese que se multiplica el 5 por menos 2 y luego el 2 del cloro con el estado de oxidación. ¿Cuánto, muchachos? El estado de oxidación del cloro. El cloro trabaja con varios estados de oxidación. Varios estados de oxidación. Voy a colocarlos acá. Ese cloro trabaja con más, voy a ponerlos aquí de manera rápida. 1, 3, 5 y 7. ¿Cierto? ¿Cuál de esos 4 me va a servir aquí? Teniendo presente que ustedes lo pueden hacer de dos maneras. Estos átomos de oxígeno aquí los va a multiplicar por el estado de oxidación del oxígeno, en este caso menos 2, ¿cierto? Menos 2. Ahí se me fue como una pintica. Lo voy a borrar aquí. Listo. Menos 2. Y usted esto lo va a sumar con lo del cloro. Este tiene 2 átomos. Mírelo aquí, 2 átomos. Aquí tiene 2 átomos. Estos 2 átomos
¿sí? Lo va a multiplicar por el estado de oxidación. ¿Y cuál va a ser el estado de oxidación? ¿Va a ser 1, va a ser 3, va a ser 5 o va a ser 7? Alguien por ahí dijo que 1. Si yo llego a colocar 1 aquí, esto me tiene que dar 0. Y si es 1, no me da 0. No me daría 0. Así que, ¿cuál es el estado de oxidación, muchachos, para que eso me dé 0? 5. Muy bien. 5. Muy bien. Listo. Muy bien. 5. Entonces, es lo que yo les decía. Aquí me da menos 10. Y acá me da 10. 2 por 5, 10. Menos 10 con más 10 me da 0. Yo busco que eso me dé 0. Eso quiere decir que este 5 es el estado de oxidación adecuado ¿para quién? Para el cloro, aquí, para el cloro. Eso quiere decir que ¿cuál va a ser el nombre? A ver, es muy fácil. ¿Cuál va a ser el nombre, muchachos? ¿Óxido de qué? Óxido de cloro y entre paréntesis el estado de oxidación. 5, en números romanos. Y así sucesivamente usted va sacando los nombres para los demás compuestos. Es bien sencillo la de Stokes. Bien. Vamos con la segunda, que es la sistemática. Por ejemplo, para los óxidos ácidos, que es la formación de oxígeno más no metal. Entonces usted va a colocarle, además de la palabra óxido, va a colocarle un prefijo. ¿Qué es la palabra prefijo? Pre. Recuerden, muchachos, que uno no estudia solo química o matemática, no, que uno tiene toda una holística, es decir, una unión de todo eso para poder entender las cosas más sencillas. Prefijo, esto es español. Pre es antes, como pre-iques, pre-saber, ¿sí? Entonces, el prefijo quiere decir que va antes. Entonces, aquí vamos a tener el mono, el di, el tri, el tetra, el penta, el hexa, el hepta. Es decir, se le debe anteponer esos prefijos para indicar la cantidad de átomos de oxígenos y del no metal presente en la molécula. Ejemplo, usted tiene CO, o sea que va a tener solo un átomo de carbono. C es carbono, así que va a tener solo mono, y es oxígeno, monóxido de carbono. Para el CO2, usted va a tener aquí 2 átomos de oxígeno. Según esta nomenclatura, la sistemática, va a tener 2 átomos, o sea que va a ser dióxido de carbono, distinto al de arriba porque había solo uno. Y así sucesivamente, usted le va a colocar el prefijo, tanto para el oxígeno como para el no metal. En este caso, P es fósforo. Aquí hay 2 átomos, sería difósforo. ¿Sí? Aquí hay 5 átomos de oxígeno, así que sería pentóxido. Y hay 2 átomos de fósforo, o sea que sería difósforo. Y aquí hago una aclaración. Mire cómo van los números. Van como subíndice. En las tareas he hecho aclaraciones porque están colocando la posición de manera incorrecta. ¿Sí? Mire que son números pequeños, son subíndices. Bien. Y tenemos la última, que es la común o tradicional, por ejemplo, para el óxido ácido, que es a partir del oxígeno más no metal. Entonces usted va a tener presente los estados de oxidación. Como los halógenos son los elementos del grupo 7A, es decir, aquellos como el flúor, como el cloro, como el bromo, ¿sí? También está el yodo. Cualquiera de estos pertenecen a ese grupo y todos van a tener 7 electrones de valencia. Bien, y ellos van a tener varios estados de oxidación, cualquiera de ellos. ¿Sí? Entonces, si va a trabajar con 1 y con 3,
el sufijo, ya no el prefijo, muchachos, sino el sufijo. Sufijo, ¿qué quiere decir? Si el prefijo era la raíz antes, el sufijo será la terminación. Entonces el sufijo va a ser oso, cuando va a trabajar con 5 y con 7, entonces va a ser ico. Cuando en el compuesto uno de estos elementos va a trabajar con el menor estado de oxidación, ya el sufijo va a ser hipo. Y cuando en el compuesto este átomo va a tener el mayor estado de oxidación, pues va a ser el sufijo per. Ejemplo, Cl2O. Entonces yo observo aquí que es un óxido, estamos hablando de los óxidos ácidos porque el cloro es un no metal. Si yo lo voy a nombrar de acuerdo ya no a la sistemática, ya no a la Stokes, sino que la voy a nombrar con la común o tradicional, porque hay 3 tipos de nombres. Si yo la voy a nombrar bajo la tradicional o común, entonces debo colocar el prefijo, mire, óxido, y el sufijo, entonces va a ser hipoclor, oso. ¿Por qué? Porque observo que el cloro aquí está trabajando con un estado de oxidación +1 y el oxígeno aquí trabaja con un estado de oxidación -2. Si yo hago la multiplicación de 2 átomos de cloro multiplicado por el estado de oxidación del cloro, que es +1, ¿cuánto me da 2 por 1? Me da 2. Y eso lo debo de sumar con los átomos del oxígeno. Pues veo que hay un solo átomo de oxígeno, mire que no se coloca, aquí hay un 1, pero no se coloca ese 1, se sobreentiende, entonces uno no coloca 1 aquí. Entonces, un átomo de oxígeno multiplicado por el estado de oxidación del oxígeno. ¿Cuál es? -2. Entonces yo hago aquí mi operación de suma algebraica. 2 por 1 me da 2, más 1 por -2 me da -2. ¿Y cuánto me da 2 con -2? Me da 0. Es decir, que efectivamente ese es el estado de oxidación del cloro. Por lo tanto, la terminación va a ser oso. Terminación, mire, sufijo, va a ser oso. ¿Sí? Pero como está trabajando con el menor, porque recuerden que estos elementos, aquí tenemos al cloro, ellos van a trabajar con 4 estados de oxidación, van a trabajar con el +1, van a trabajar con el +3, va a trabajar con el +5, va a trabajar con el +7, con varios, ¿sí? Entonces, como trabajó con el menor de los 4 que fue +1, entonces además de terminar con oso, pues voy a colocarle hipo, entonces va a ser hipocloroso. Bien, y ustedes aquí van a tener otros ejemplos que yo les dejo, pues para que quien desee repetir esta grabación, recordar de qué manera debo colocar correctamente la nomenclatura común, por ejemplo, para estos otros elementos. Tenemos óxido cloroso con esta oxidación de +3, clórico y perclórico. No quiere decir que ustedes tengan que poner aquí entre paréntesis esto, no, aquí yo lo estoy colocando para que ustedes se den cuenta cuál es el estado de oxidación para cada uno de estos elementos, ¿sí? Cloro, cloro, cloro. Solo se coloca este nombre aquí, este es el nombre, ¿listo? Este es el nombre, siguiendo estas reglas. No que yo les coloco a usted esto para que observe cuál es el estado de oxidación, ¿listo? Bien, vamos para los óxidos básicos. El sistema Stock, tenemos que un óxido básico resulta de la unión de un oxígeno más un metal. Mire que no es no metal, sino metal. Y vamos a tener la palabra óxido seguido de la preposición de seguido del nombre del metal. Este es muy sencillo, entonces vamos a tener Na2O. Entonces va a ser, primero antes de colocar el nombre yo identifico, es un óxido y el sodio
¿Es un qué? Es un metal, porque está en el grupo 1A. Entonces ya sé que es un óxido básico. Ahora, ¿cuál va a ser el nombre de acuerdo al stock? Pues va a ser la palabra óxido de sodio, así de sencillo. Y aquí les dejo más ejemplos. Óxido de magnesio, óxido de cobre, óxido de cobre. ¿Sí? Aquí encontramos en el cobre, tiene dos estados de oxidación. Entonces ustedes van a tener presente aquí que van a colocar entre paréntesis, pues con cuál estado de oxidación es el que está en ese momento en el compuesto. ¿Listo? Los óxidos básicos, de acuerdo a la nomenclatura sistemática, ¿sí? Entonces vamos a encontrar que ustedes le colocan esos prefijos mono, di, tri, tetra. Ejemplos, ¿sí? Ustedes van a tener, por ejemplo, BaO, Al2O3, PbO, ¿sí? Entonces aquí tienen óxido de bario, es un metal. Aquí, por ejemplo, tienen 3 átomos de oxígeno, trióxido de aluminio, ¿sí? Y aquí tienen, ¿sí?, un solo oxígeno, entonces monóxido de plomo. Miren que el aluminio no es L mayúscula, y me están colocando con L mayúscula muchos, AL es minúscula. Entonces, es una manera de colocarle el nombre de manera sistemática para un óxido básico. Ahora, la común, ¿cómo sería la común para un óxido básico? Muy sencillo. Pues entonces yo voy a tener presente el estado de oxidación. Si se emplea oso o si se emplea ico. ¿Y cuando yo sé que se emplea oso o cuando se emplea ico? Pues de acuerdo si está trabajando con el menor número o con el mayor número de oxidación. Por ejemplo, FeO. ¿Eso qué será? ¿Un óxido ácido o un óxido básico? Entonces yo identifico primero. Tiene oxígeno, o sea que va a ser un óxido. ¿Pero qué será? ¿Ácido o básico? Luego identifico el segundo elemento. El hierro, alguien que participe, por favor. El hierro se encuentra en qué parte de la tabla periódica. El hierro. ¿Quién quiera abrir el micrófono, por favor? ¿En dónde se encuentra? En los extremos, en la mitad, abajo. ¿Dónde está el hierro? Fe es hierro. En el grupo 8. En el medio, profe. ¿En dónde? En el bloque D, ¿cierto? En el bloque de la mitad, ¿cierto? ¿Están ubicaditos? Bloque de la mitad. Sí. Ajá, entonces eso quiere decir que es un ¿qué? Que es un metal. Eso me está dando a entender que el compuesto que me están dando es un óxido metálico. O sea, un óxido básico. Tiene carácter metálico básico. Ahora bien, ¿cuál va a ser el nombre? Pues tengo que mirar el estado de oxidación. Entonces, vuelve y juega los estados de oxidación. Entonces, miro que para el oxígeno aquí es -2 y para el hierro miro mi tabla periódica, me cercioro cuál es el estado de oxidación y es +2. Y sencillo porque cada uno tiene un átomo, ¿sí? No se coloca el número 1, mire que se ve feo. Además de verse feo, ya se sobreentiende que ya hay un átomo. El simple hecho de poner el elemento, colocar el elemento ya es un átomo. Así que el estado de oxidación del hierro va a ser 2. Va a ser óxido fer porque es en inglés, proviene en inglés, no se llama hierroso, sino fer, de hierro. Fer y la terminación oso, porque el hierro tiene además el +3. El hierro trabaja con +2 y con +3. Eso quiere decir que para +2 es menor estado y su terminación va a ser oso. ¿Bien? Aquí vamos a encontrar con el +3. Entonces ustedes aquí observan que ya la terminación no va a ser oso, sino que va a ser ico, óxido férrico, porque el estado va a ser +3. Aquí para el cobre, aquí tenemos para el cobre estado de oxidación +1. Y aquí vamos a tener estado de oxidación +2. O sea, va a ser ico y aquí va a ser oso. Menor estado de oxidación, oso. Mayor estado de oxidación, ico. Bien. Ahora vamos para las bases. Las bases
son hidróxidos. Cada vez que usted tenga OH, tiene una base. Y veo errores en la tarea cuando me presentan las bases. ¿Cómo se forma una base? A partir del óxido básico más el agua. ¿De dónde saqué este óxido básico para la tarea? ¿Sí? Usted ya lo hizo en las columnas anteriores. Ya sacó ese óxido básico, simplemente lo trae aquí y le suma el agua. ¿Cuál va a ser el nombre? El nombre va a ser sencillo. Entonces usted va a tener en cuenta el prefijo hidróxido. Hidróxido de, y es sencillo porque siempre se va a colocar el nombre del metal. Usted no va a tener un hidróxido ácido, usted va a tener un hidróxido del metal. ¿Sí? Entonces, ejemplo, KOH. Cada vez que vean OH, están identificando a un hidróxido. Entonces se coloca la palabra hidróxido del metal, de potasio. NaOH, hidróxido de sodio. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sé los estados de oxidación? Aquí se los coloco. Usted si quiere lo va sacando uno a uno. Na es +1, el oxígeno es -2, el hidrógeno es +1. Hace la diferencia interna que está entre el paréntesis y eso le da -1. -1 con +1, ahí le da 0. Aquí vamos a encontrar iones. Aquí formó catión, aquí formó anión. Entonces, eso me da a entender que el OH siempre usted lo va a ver trabajando con carga de -1. ¿Y por qué? Porque usted sabe que aquí es -2 y aquí es +1. Y siempre internamente esto le va a dar -1. -2 con +1, pues me da -1. Así que usted no se desgasta sacando los estados de oxidación cada vez que le den 8 OH, sino que ya sabe que siempre el OH aquí es menos. Así que el del hierro, por ejemplo, esto es una base de hierro. Entonces aquí vamos a encontrar que multiplica este 2 por este menos de aquí, se multiplica, le da -2, por lo tanto el estado de oxidación pues tiene que ser con número contrario. ¿Bien? Entonces ahí lo encontramos, como el hierro trabaja con 2 y con 3, pues en este caso para 2 va a ser oso, y el hierro, como trabaja aquí con +3, que es mayor que 2, el número 3 es mayor que 2, por lo tanto la terminación va a ser ico, y todos van a tener el mismo prefijo, hidróxido. ¿Bien? Aquí les presento como una tabla para que se ayuden a identificar, visualizar mucho mejor la nomenclatura stock y la nomenclatura sistemática para las bases. KOH, por ejemplo, el nombre sería hidróxido de potasio. En la sistemática sería solo hidróxido de potasio sin colocar el número romano entre paréntesis. La stock hay que colocarla. Aquí hay que colocarla. Aquí para el hierro hay que colocarla, el cromo hay que colocarla, pero para la sistemática no. No se coloca, pero se coloca el prefijo. Entonces depende lo que en la tabla 4 le esté preguntando para esa columna de la base. Si le está preguntando la stock, la sistemática o coloque cualquiera. Vamos para los hidrácidos. Lo menciono, pero no es tema de la tarea, sino que quiero complementarlo. Si llegado el caso, se van a encontrar con este tipo de sustancias, porque su carrera no termina aquí. Usted está iniciando y puede encontrarse con tipos de hidrácidos. Por ejemplo, el hidrácido se forma, como ya lo mencioné en la figura de la función química, es muy sencilla. Hidrógeno más no metal. Entonces usted lo que hace es colocar la palabra ácido, la raíz del no metal y el sufijo hídrico. Recuerden que cuando uno en español habla de sufijo, ¿sí? Está hablando de la terminación. Entonces cuando usted no sepan algo, usted va desglosando su palabrita. De esa manera usted logra entender lo que le están preguntando. Como cada uno de ustedes cuando vayan a terminar la carrera, se van a tener que enfrentar a unas pruebas Saber Pro. Entonces, cuando les encuentren con palabras, si no comprenden el significado, ustedes lo que hacen es desmenuzar esa palabra. Así que ustedes tienen HF.
HCl, HBr, HI, mire, todos tienen hidrógeno. Y el no metal, flúor, cloro, bromo y yodo son no metales. Por eso es que es tan sencillo y no se colocó en la tarea. El nombre de solución acuosa, se pone la palabra ácido. El no metal, flúor y terminación hídrico, ácido, fluorhídrico. El otro, ácido, este es cloro y la terminación hídrico. El otro, ácido, átomo, ¿cómo se llama este átomo? Bromo, terminación hídrico. Y este es yodo, entonces ácido yodo hídrico. Entonces ahí vamos a encontrar cómo es la nomenclatura para estos hidracios, que es bien sencilla. En solución acuosa, ¿qué quiere decir? Que está con agua. Y ese es el nombre que se le da. Pero también puedo tener el nombre sistemático. Es decir, que ya no le coloco la palabra ácido, sino que empiezo con el nombre del no metal. Aquí es flúor. Entonces coloco flúor y la terminación uro. Fluoruro. ¿De quién? De hidrógeno. El otro, cloro. Cloruro, ¿de quién? De hidrógeno. El otro, bromo. Bromuro, ¿de quién? De hidrógeno. Y el otro, yoduro, de hidrógeno. Entonces, cada vez que ustedes encuentren estos nombres con el prefijo ácido, por ejemplo, ustedes que van para el laboratorio y le dicen, saque el ácido fluorhídrico, entonces le están dando el nombre y si le dicen fluoruro de hidrógeno, es la misma sustancia. Esto es lo mismo, pero este es nombre sistemático, cuando vean la terminación uro. Bien. Vamos para los oxáceos. En los oxáceos he observado varios errores en las tablas. Un oxácido, ¿cómo está formado? Está formado por hidrógeno, por no metal y por oxígeno. Entonces están realizando, están presentando la reacción de manera equivocada. Mire cómo se forma un oxácido. El óxido ácido que usted ya lo sacó en las columnas anteriores, simplemente le suma el agua. Eso es todo, ¿ya? Entonces me están colocando otros compuestos que no tienen nada que ver. Por ejemplo, ustedes tienen SO2 más agua, SO2. O sea, aquí tiene un óxido porque es un oxígeno unido a un no metal que es azufre, o sea, es un óxido ácido. Y de óxido ácido, mírelo aquí. Y acá tiene el agua, siempre lo va a unir con el agua. ¿Qué le va a formar? El H2SO3. ¿Y usted qué va a ver? Aquí viene algo importante, los que están quedando dormiditos, atención, atención. Cuente cuántos átomos hay en entrada y de salida de cada elemento, cantidad de materia entrante, cantidad de materia saliente. Se los dije a varios en las tareas, en las realimentaciones de las tareas de esta semana. Por favor, no están balanceando las reacciones. Vamos a mirar detenidamente. Y necesito la participación de ustedes. Díganme aquí cuántos átomos de azufre hay en reactivos y cuántos átomos de azufre hay en productos. Quien quiera abrir micrófono. Hay 2 y 5, profe. Perdón, 2 y 3. De azufre. 1 y 1, profe. 1 y 1. Mira uno aquí. Míralo aquí. Míralo aquí. Mira el 1 aquí y mira el 1 aquí. Ah, ok, sí. Ya, sí. Ok, profe. Eso me gusta, que participen y así van aclarando inquietudes. Muy bien. Ustedes mismas o los que quieran. Oxígeno. ¿Cuánto es de oxígeno en reactivos y oxígeno en productos? 2 y 2. 3 y 3. Ajá. 3. ¿Por qué 3? Mire, 2 aquí sumado con este oxígeno de acá. Y uno al otro lado. No, aquí hay 3 y 3 al otro lado. Muy bien, así vale la aclaración. Aquí hay 2. 2 aquí. Más, mire, más 1 sería 3. Y 3 al otro lado. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. Gracias por la participación. Falta hidrógeno. A ver, ustedes mismas o alguien más. Hidrógeno. ¿Cuánto? 2 y 2. Ok, muy bien. Mírenlo aquí.
2 y 2. ¿Está balanceado azufre? Sí. ¿Está balanceado oxígeno? Sí. ¿Está balanceado hidrógeno? Sí. Perfecto. Así es la reacción. Cantidad de materia que entra debe ser igual a la cantidad de materia que sale. ¿Cómo sé que entró y que salió? Miren la flecha, muchachos. Cada vez que usted les presente una flecha para una reacción química, usted tiene que mirar el inicio y el final de la flecha, como cuando ustedes van caminando en cualquier edificio, o están en la calle, están en un vehículo, ven la flecha en la carretera, le está dando la orientación, el sentido, hacia allá tiene que caminar y le están diciendo, váyase por esta flecha. Inicia aquí, y como inicia aquí, estas sustancias iniciales, ¿cómo se llaman, muchachos? ¿Cómo llaman estas dos sustancias de aquí? En una reacción química. ¿No? Se llama reactivos. Reactivos. Inicia, mire la punta de la flecha. Usted observa que toda flecha tiene una punta. La punta le está indicando que hacia allá está el final. Esto que está aquí se llama producto. Dime, ¿alguien que abrió el micrófono? Producto. Tenemos dos reactivos y un producto. ¿Hasta ahí hay preguntas, muchachos? Hasta ahí ya vamos con otros ejemplos. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, entonces voy a borrar aquí. Voy a borrar aquí. Dime. ¿Qué pasa en el caso de que la ecuación no esté balanceada? ¿Me estás hablando? ¿Tiene alguna pregunta? Profe, ¿qué pasa en el caso de que la ecuación no esté balanceada? Ah, ok, gracias. Ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Bueno, entonces vamos a mirar que aquí, en esta primera reacción, ya vamos a resolver la duda de su compañera. Aquí encontramos que el nombre, ¿cuál va a ser? El nombre va a ser ácido sulfuroso. No se dice asulfuroso, sino sulfu, porque viene en inglés. La terminación oso, porque está con el menor estado de oxidación más 4. Mientras que este, que es SO3 más agua, también esto es un óxido ácido, sino que aquí tiene un átomo de más agua, me forma el H2SO4, es un producto. Pero aquí el estado de oxidación, pues ya va a ser diferente. Ya no va a ser más 4, sino que va a ser más 6. ¿Y por qué más 6? Porque usted hace aquí la suma algebraica. El oxígeno más 1, el hidrógeno más 1, entonces esto aquí le da menos 8, le quita más 2, le queda menos 6, por lo tanto tiene que ser más 6 aquí para que le dé 0. Por lo tanto va a ser ácido sul, y como aquí trabaja con un estado de oxidación que es mayor al 4, el último es el 6, entonces la terminación va a ser ico, ácido sulfúrico. ¿Listo? Bien. Aquí me quedó como montadito este, aquí hay un más, entonces vamos a mirarlo aquí, muchachos. Selenio O2, ¿sí? Y ustedes tienen más agua. Entonces usted busca en su tabla periódica, uy, selenio, ¿qué será? ¿Será un óxido ácido o un óxido básico? Ah, es un no metal, o sea que lo que tengo aquí es un óxido ácido. Y al unirse con agua, eso quiere decir que me va a dar es un oxácido. Lo que yo tengo después de la flecha, la punta de la flecha me está indicando que se formó un oxácido. Bien, entonces vamos a mirar. Ustedes me dicen, muchachos, por favor, átomos de selenio en reactivos y en producto, ¿cuántos hay? 1 y 1. Muy bien. 1 y 1. Ok. De oxígeno. 3 y 3. 3 y 3. Eso, muy bien. Y a poner aquí hidrógeno. Hidrógeno, ¿cuánto hay de hidrógeno? 2 y 2. 2 y 2 y 2. 2. Eso, muy bien, perfecto.
Entonces yo digo que mi reacción está balanceada porque hay 2, 1 y 3, perfecto, todo está muy bien. Ok. ¿Y cuál va a ser el nombre? Va a ser ácido. ¿Por qué? Porque el selenio es un no metal. Entonces se coloca se antepone la palabra ácido. Selenioso porque está trabajando con el menor estado de oxidación, que es +4. Bien. Ya voy a responder la pregunta de su compañera, ¿qué pasa cuando no está balanceada la reacción? Ya me estoy acercando. Vamos a mirar ya el último, que son sales, que hace parte de la última columna de la tabla 4. ¿Cómo se forma una sal? A partir del ácido y de la base. Cualquier ácido, muchachos, y cualquier base, a usted le va a dar sal más agua. Esto es regla general. Siempre le va a dar esto. Siempre, 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 siempre. Cualquier ácido, cualquier base. Ejemplos. ¿Cuál de los dos, me dicen ustedes, es la base? Pueden abrir micrófono. HCl. HCl. Definitivamente es necesario que el gobierno nacional... Base. Identifiquen la base. ¿Qué les dije cuando era una base? OH. Ajá. KOH. Mire que los puse al contrario, ¿sí ven? La base es el KOH. ¿Y quién es el ácido? Mire que tiene, mire el ácido, ¿usted cómo lo identifica? Hidrógeno y no metal. Ácido, listo. ¿Qué me va a formar? Me va a formar KCl. ¿Y qué le quedó? La molécula del agua, H2O, que es lo que por fórmula general dice acá. Bien. Ok, vamos con otro ejemplo. Bueno, ¿y cuál es el nombre? Entonces este nombre es muy sencillo, porque como es lo que acabamos de ver de un hidrácido, entonces proviene de una sustancia que se llama ácido clorhídrico y una base que se llama hidróxido de potasio. Entonces la sal que se forma, siempre le va a formar sal, en este caso va a ser cloro, terminación uro, ¿de quién? De potasio, cloruro de potasio, ¿sí? Cloruro de potasio. Veamos aquí que ya no es tan sencillo. ¿Cuál es la base, muchachos? OH. Primera. CaOH2. Eso, ya, exacto, base. Y la segunda va a ser ácido. Incluso este va a ser un oxácido. ¿Cómo identifican que el oxácido tiene oxígeno, tiene el no metal y tiene hidrógeno? Listo. Punta de la flecha, es decir, producto. ¿Qué me va a generar? Me va a generar que el calcio se une con SO4 para formarme sulfato de calcio. ¿Y qué me queda acá? Agua. Uy, profe, yo no veo ahí el agua. Mire, entonces ya empezamos. Entonces voy a colocarlo aquí. Pueden abrir micrófonos y me dicen, voy a colocar aquí calcio, voy a colocar aquí oxígenos, voy a colocar aquí hidrógenos, voy a colocar aquí azufres, tanto en reactivos como en productos. Recuerden que estos son reactivos y todo esto se llama producto. Entonces vamos a mirar si la ecuación está balanceada tanto en productos como en reactivos y tengo que mirar cada uno de ellos. ¿Listo? Bueno, entonces empecemos. Calcio, ¿cuánto hay en reactivos? 1. 1 y 1. 1. Muy bien. Oxígenos. 6 y 5. 6 y 5. Mm, 6 y 5. 2. a ver. Detengámonos aquí que ya escuché 6 y 6. 6 y 6. ¿Por qué no es 5? Aquí usted identifica los 4 átomos de oxígeno, ¿cierto? Aquí tiene un átomo de oxígeno. Entonces usted dice 4 más 1, 5. Pero miren ¿Lo este. multiplica?
Eso, usted tiene un 2 grande allí. Ese 2 multiplica este 1 de acá, o sea, 2 por 1, 2. 2 con más 4 me da 6. Es decir, este 2 que está aquí, esto hace referencia a moles. Y este 2 afecta al oxígeno y este 2 afecta al hidrógeno, aquí en la cantidad de hidrógenos. Entonces, ¿cuánto será de hidrógenos en reactivos? 4 y 4. Vallenatas a camino al ser reconocido como sujeto de derechos. Muy bien. Ahora vamos con azufre. 1 y 1. Santa Marta y desemboca en la Ciénaga de Zapatosa. 7 Y 1. lagunas le dan vida. Perfecto. Muy bien, muchachos. ¿Qué hubiese pasado si en lugar de eso no hubiéramos puesto este 2 aquí? Voy a pintarlo aquí, que no existiera este 2 aquí. Si no está ese 2 allí, por ejemplo, algunos me presentan desbalanceada. Aquí viene la respuesta para la pregunta de su compañera. ¿Qué pasa si la reacción allí se la presentan así? ¿Está balanceada o está desbalanceada? Desbalanceada. Claro, ahí está desbalanceada, lo acabamos de hacer. Entonces, ¿qué sucede? Tienen que buscar el número aquí para que le cuadre y le quede balanceado. Entonces, en esa parte de la tabla deben de presentar balanceada la reacción. De esa manera no les va a costar dificultad entender lo que sigue en las otras tareas. Entonces, a varios les he dicho, por favor, balancee la reacción, es decir, mire cantidad de materia que entra, cantidad de materia que sale. ¿Listo? Y el nombre finalmente. El nombre va a ser, como tiene SO4, a los SO4 se le llama sulfato. Y además, por lo que acabamos de nosotros de mencionar por la terminación. Uno como químico pues ya lo identifica, pero ustedes van a identificarlo con los estados de oxidación. Lo pueden ir sacando aquí -2, que el calcio está en el grupo 2, trabaja con +2. Entonces yo hago la diferencia y esto me queda aquí, ¿cuánto? Me queda aquí +6, ¿cierto? Y ese +6 del azufre pues va a hacer que la terminación sea ato. ¿Por qué? Porque proviene del ácido sulfúrico, que aquí el azufre trabaja con +6. Mire que aquí le doy este tip. Mire que no cambia el estado de oxidación. Aquí fue ICO y ya pasó a ato. De ICO pasó a ato. De ácido sulfúrico pasó a sulfato. De ICO a ato. ¿De quién? De calcio. Aquí está. Sulfato de calcio. Bien. Ya resumiendo, y ya estamos terminando la nomenclatura de las sales, muchachos, yo aquí les dejo esta tablita que les puede ayudar mucho. Si procede de hidrácido con sufijo hídrico, la terminación va a ser uro, como acabamos de ver. HCl, cloruro de hidrógeno. HCl es el ácido clorhídrico. Por ejemplo, HCl es el ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico, entonces se cambia el hídrico por uro, entonces va a ser como el nombre de esta sal, ¿sí? La sal que forme, pues va a ser cloruro. Mírelo aquí, mire el ácido clorhídrico, pues va a ser cloruro del metal, en este caso de sodio, cloruro de sodio. Si usted, por ejemplo, tiene un oxácido con sufijo oso, se cambia por ito en la sal. Ejemplo, esta es la base, este es el oxácido, va a cambiarse por ito. ¿Sí? Aquí va a ser oso y aquí va a terminar en ito. Oso a ito. Y si el oxácido ya no es oso sino ico, ico quiere decir que con mayor estado de oxidación, pues va a cambiar a ato. Por ejemplo, esa reacción. Mire, aquí tiene un oxácido, tiene una base, es decir, tiene un ácido. Esto es un ácido, esto es una base, identifíquelo por lo H, que le va a dar una sal. Y mire la terminación ato. Cada vez que ustedes tengan uro, ito o ato son sales. Mire, uro, ito o ato son sales. En este caso, usted va a tener aquí el perclorato. Como lo habíamos mencionado, per hace relación al estado de oxidación más alto.
cloro. ¿Y por qué ato? Porque se cambió el sufijo ito por ato. ¿De quién? ¿De quién estamos hablando? Pues del cloro, aquí. Y el metal va a ser magnesio. Mírenlo acá, magnesio. Entonces, perclorato de magnesio. El estado de oxidación de este cloro es igualito al estado de oxidación del cloro que está aquí. Así que es una ayudita que ustedes ahí tienen. Entonces, la nomenclatura de sales, mire, ustedes tienen Cu2CO3, CuSO4, NaBr, BaSO4. Entonces, teniendo presente lo que ya hemos hablado, ustedes sacan los estados de oxidación, ¿sí? Y eso les permite entonces saber si la terminación va a ser con ato o no. En este caso, por ejemplo, aquí el carbono, C es de significa el elemento químico carbono. Aquí termina con ato, ¿por qué? Porque es estado de oxidación más 4. Y tengo el hierro con estado de oxidación más 1. Entonces va a ser, no se dice cobre, sino cup, como en inglés, cuproso, por el menor estado de oxidación más 1. Si fuera más 2 sería cúprico, pero aquí es cuproso. CuSO4, pues uno ya identifica que eso es sulfato de cobre, pero ¿cómo puedo sacar yo ese nombre? Sáquelo con los estados de oxidación y ahí va a observar que esa terminación va a cambiar. Esta es el estado de oxidación más 6, más alto, pasa a ato, entonces va a ser sulfato, sul es de azufre, no se dice azufre, sino que se dice sulf. Ato cúprico, el cobre, y el estado de oxidación más 2. Mire que aquí ya es más 2, distinto al de arriba. ¿Sí? Entonces se coloca el estado de oxidación. Sulfato cúprico. Sulfato cúprico. Aquí yo le estoy colocando por qué. No es necesario que ustedes coloquen esto, sino que el nombre va hasta aquí. Este es el nombre. Este es el nombre. Este es el nombre. Sino que yo les estoy diciendo aquí por qué es el nombre. Porque aquí trabaja con más 2 y aquí trabaja con más 1. NaBr, bromuro. Bro, la terminación uro del metal, sodio. ¿Sí? Y el último, sulfato de bario. Entonces ustedes también sacan los estados de oxidación, miran aquí que es el mayor, entonces es ato, sulfato, porque sul es de azufre, ¿de quién? Del metal, el metal es bario. Eso, esto, listo. Ah, mire, del bromuro de sodio. Entonces aquí es el más fácil, por eso no se les pregunta, Na más y Br menos, ¿sí? Entonces esto le da 0, bromuro de sodio. Listo, entonces, ¿qué deben de tener en cuenta para todo lo que hemos visto? Propiedades periódicas que ya vimos en la charla pasada, en la CIPA pasada, que es la electronegatividad, esa tendencia que tiene el átomo de atraer hacia él electrones, cómo va a cambiar a través de un periodo de izquierda a derecha, a través de un grupo de abajo hacia arriba, queriendo decir que estos son los más electronegativos. 2. Energía de ionización, pues es la energía necesaria para remover un electrón más externo del átomo en su estado neutro, y como es la tendencia que va a aumentar de izquierda a derecha en un periodo y a través de un grupo de abajo hacia arriba, teniendo que este lado hayan las mayores energías de ionización. 3. Estos son metales, estos son no metales, y estos también son metales, que son los metales de transición. Aquí está el hierro, aquí está el cobre, ¿sí? Entonces, estos metales tienen una afinidad electrónica, ¿sí? Más positiva, quiere decir que ellos casi no forman cargas negativas, no forman. En cambio, estos sí, ¿sí? Entre más negativa sea la afinidad electrónica, mayor será la tendencia del átomo a aceptar un electrón. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que este grupo, todos estos elementos de aquí, todos estos elementos, pues van a tener mayor afinidad electrónica, por lo que van a aceptar un electrón con más facilidad, mientras que estos de acá, aquí vamos a tener a litio, vamos a tener a sodio, vamos a tener a calcio, vamos a tener a magnesio, todos estos elementos de aquí, pues ellos más fácilmente se le van a quitar su electroncito de valencia. Bien, listo. Ahí es la tabla que yo ya les había presentado en la CIPA anterior, resumiendo, elementos de transición en el bloque de la mitad. Estos son los del bloque 1 y 2, o grupos 1 y 2, ¿sí? Estos son los del P, entonces generalmente se une 1 o 2 con ese, pero también vamos a encontrar los del bloque D.
Y si ustedes vieron en la tarea, no van a tener elementos del bloque F. Simplemente van a ser 1 y 2, algunos de aquí y otros de aquí. ¿Listo? Y a muchos les he dicho, muchachos, revisen el enlace que tienen en la guía de aprendizaje para que las diferencias de electronegatividad sean las adecuadas y no aproximen. Como son valores tan pequeños, ustedes están tomando valores de otro lado, entonces les va a cambiar los resultados. Utilicen el enlace que ustedes ya manejan. A muchos vuelvo y se los coloco en el foro. Este es el enlace. ¿Listo? Muchas gracias, muchachos. ¿Preguntas, inquietudes? Profe, para la estructura de Lewis, ¿hay que hacerla, se puede hacer la mano o debe ser digital? Como tú prefieras y te quede más cómodo. Sin embargo, hay manera digital, ustedes ya deben de manejarlo porque como están estudiando a distancia, ustedes deben de manejar estas plataformas, ¿sí? Pero uno comprende que no todos, a todos se les facilita la tecnología. Entonces algunos lo hacen a mano y le toman la fotico y la fotico la pegan en la tabla, ¿sí? Debe ser una foto muy bien tomada, sin tachones, en el diagrama que haga, en la estructura que haga. Pero la idea es que utilicen algún tipo de ayuda para que quede muy bonito digital. Ya muchos lo han presentado digital. Bueno, profe, muchas gracias. Pero digamos, si uno lo hace a mano, ¿afectaría en la nota o no? Es que un No, compañero decía que afectaba en la nota. no, o sea, vuelvo y te digo, o sea, yo no, la idea es que lo tengan digital, no afecta la nota porque ustedes están como aprendiendo esta parte. Sin embargo, se les muestra a ustedes en tutor en línea y con los demás compañeros cuáles son, pues, la forma de hacerlo digital. Para que yo los invito a que que lo hagan, y queda muy bonita la estructura y eso les ayuda mucho para de aquí en adelante. Pero si usted no pudo, no quedó el tiempo y lo coloca bien en el cuaderno y le toma la foto, pues debo de aceptarlo porque es su trabajo, pero debo de ser también coherente con lo que hago. Es que ya me lo enseñaron, pues aplico lo que me han enseñado. ¿Ves? Entonces no afecta la nota, pero sí, si ya lo enseñaron, utilícelo. Y así de esa manera practica. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, pues, ¿alguna otra pregunta? Yo, profe, respecto a la asistencia, yo aquí en el campus, yo no encuentro para confirmar mi asistencia, profe, ¿cómo hago? Tú buscas CIPAS debajo de tus cursos en campus virtual y, y ahí lo buscas, ¿sí? Es tarea 2. Está mi nombre y ahí confirma la asistencia. O sea, para que esa manera se refleje de esa manera se refleja a nivel nacional. Por Ahí eso, mismo. profe, pero no la visualizo. Tengo un CIPAS tarea 2 con la profe Ana Betancourt. Esa, ya estoy como asistente ahí. ¿Es la misma? No, porque mi nombre es Viviana Arce. De hecho, yo les puse mi nombre para que lo identifiquen. Usted puede filtrarlo por mi nombre. ¿Por dónde lo filtro, profe? No sé, estoy perdida. Profe, tiene el micrófono silenciado usted. Disculpe. Le estaba diciendo que tú te vas al campus virtual, ¿sí? Y en campus virtual tú ingresas con tu usuario, con tu contraseña y allí en campus virtual, cuando ya estés allí, tú vas a encontrar, le das en campus y aparece comunidades de interacción y participación académica y social, CIPAS. Sí, señora. Pues ahí debajo aparece, te voy a compartir pantalla, ¿te parece? Para que así te quede mucho más fácil.
Tú me dices si ahí lo estás visualizando. No, señora. No, espérate un segundito. Bueno, entonces mientras tanto ¿qué pasa? Que te voy explicando. Entonces cuando tú estás allí, tú le das en el periodo es 2031 o 2025. Si quieres le puedes ir haciendo de esa manera. Y bueno, en el curso, tú tan solo le das Q y ahí aparece pues química general y con eso no. Entonces te voy a compartir pantalla. Ahora me dices. ¿Ahí estás viendo la pantalla? Sí, señora. Bueno, entonces mira, tú ingresas a tu campus. En el campus, ¿sí? Le das clic y cuando le des clic aquí en campus, en mis cursos virtuales aparece esto que te estaba diciendo en azul, comunidad de interacción y participación social CIPA. Le das clic aquí en encontrar CIPAs. Entonces aquí le colocas el periodo 2031, 2031, o sea, el número 2031 y el periodo es 1-1601-2025, sino que aparece primero el 2031. Entonces le das ahí y le colocas el curso. Entonces solamente le das Q. Entonces hay química orgánica, química general, bueno, hay varias. Entonces le das química general. Si no te sabes el código del curso, pero con tan solo dale Q. ¿Sí? Y tú lo que le colocas, ¿sí? Como yo acá ya lo hice, entonces tú le colocas, lo filtras por el nombre, ¿sí? En este caso, pues, Viviana Arce. Entonces allí vas a encontrar el nombre, Viviana Arce, ¿sí? Entonces aquí dice unidades de medida y propiedades periódicas, que fue la pasada, y dice jornada en desarrollo, mira, está en desarrollo todavía, la de hoy, de 6 a 7, ¿sí? Entonces yo no le voy a dar clic porque yo no soy estudiante, ¿sí? Entonces, a usted le interesa y después de eso, yo primero los convoco, ustedes luego confirman, asisten, luego confirman, ¿listo? Entonces ahí está por tutor. Entonces de la tarea 2 son 2 jornadas. Jornadas de esta, que ya la vimos, que es unidades de medida y propiedades, y esta que está ahorita en desarrollo. ¿Listo? Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Alejandra. Sí, buenas noches. Profe, lo que pasa es que para realizar pues, la tarea 2 hay algo donde uno debe escoger lo de los grupos. Yo escogí uno, pero usted me contestó de que, pues, que ya como que estaban, no sé si los cupos llenos, entonces estoy como a la espera de eso para poder organizar y presentar el trabajo que debo de presentar. Entonces, a ver si me pueden colaborar con eso. ¿Cómo hago? Gracias. Tranquila, Alejandra. Mira, Alejandra, tú misma lo eliges. En tu grupo ya han elegido los números de los estudiantes. Entonces tú lo que haces es revisar en el foro de tu grupo. Ah, que Pepito Pérez eligió el 1. Entonces yo ya no elijo el 1. Ah, que Mariana Pepito eligió el 2. Pues yo ya no elijo el 2. Son 5. Entonces tú miras en el foro cuáles son los números de estudiantes que han elegido y aquel que no se ha elegido, entonces tú lo eliges. No te vas a quedar sin número porque vas a tener ahí el número de estudiantes sin elegir. Está pendiente es de saber cuáles han elegido tus compañeros para que tú no repitas. Entonces vas a colocar en el foro el número del estudiante elegido. Ah, bueno, profe, voy a volver a hacer pues como el intento, a volver a ingresar.
Muchas Ujú. gracias. Bueno, Alejandra, que estés bien. Bueno, ¿alguien más? Bueno, si no es más, muchachos, que descansen. De antemano, muchas gracias por la participación, por estar acá y les deseo éxitos. Estén pendientes de los correos que voy a estar mandando alertas de que ya se va a ir cerrando el foro, de que ya se va a ir ajustando los tiempos. Muchas gracias y voy a dejar de grabar. Chao.